noches, mi nombre es Kendall Hernández, estudiante de medicina, y el día de hoy vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial, según la OMS, es la fuerza que ejerce la presión de la sangre sobre los vasos sanguíneos. De aquí podemos determinar lo que viene siendo la presión sistólica y la presión diastólica, siendo la sistólica la que se ejerce bajo la contracción del corazón y la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, siendo este el primer valor que tomamos en la medida de la presión, y el segundo siendo la relajación que ejerce el corazón y la presión de esta en los vasos sanguíneos, en este caso la presión diastólica, que vendría siendo la menor. Esta se mide en milímetros de mercurio, siendo los valores más normales 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Para la técnica correcta de la toma de presión, vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros. Para iniciar, tenemos que el paciente debe estar al menos en reposo, entre reposos de 3 a 5 minutos, bien posicionado, espalda recta y los pies que no tienen que estar cruzados. Después de eso comenzaremos con la que es la colocación del manguito. El manguito se tiene que colocar de 2 a 3 centímetros arriba del perímetro del codo. Pone bien práctica. El brazo debe estar relajado. Posterior a eso se localiza el pulso de manera palpable antes de inflar el manguito. Se sube entre el 20 y 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica y se comienza a soltar el manguito. Si la presión del manguito es suave, para evaluar propiamente dicho la presión. Y pasa posteriormente a... Este paso se hace en ambos brazos para verificar la presión correcta, y siempre en cada brazo va a haber una diferencia de entre 5 milímetros de mercurio. Regresamos, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo qué son los ruidos de Korokov. Bueno, los ruidos de Korokov fueron descritos por primera vez en 1905 por el médico Nikolai Sergeyevich Korokov. Estos ruidos van a estar representados básicamente por unos sonidos que vamos a encontrar al momento de la audición en la toma de la presión arterial. Se va a determinar por 5 pasos, el cual el primero es la presión arterial sistólica. Es el primer ruido que vamos a escuchar de forma alta, que es cuando la presión que ejerce el manguito del esfigmomanómetro sobre las arterias se iguala a la presión que tienen en este caso. Entonces, luego vamos a continuar con el segundo paso, que se van a escuchar leves murmullos, ruidos suaves. El tercer paso, ruidos más altos. El cuarto paso, un cese de estos, no de inmediato, sino ligeramente, hasta que van a ir bajando por completo. Y en el quinto paso se va a determinar un cese por completo de estos ruidos, siendo la presión diastólica, determinándose en este caso un flujo laminar correcto. Estos ruidos se dan por la turbulencia que se da de la sangre hacia los vasos sanguíneos. Bueno, compañero y doctor presente, en esta clase de APS veremos los siguientes temas, por así decirlo, temas a seguir
durante la práctica clínica de APS. Para iniciar tenemos errores comunes que se hacen al tomar la presión. Entre ellas tenemos principalmente lo que viene siendo tomar la presión por encima de la roca. Esto viene dando una diferencia entre 40 milímetros de mercurio. Por consiguiente, el paciente no va a haber una presión arterial exacta. Después tenemos lo que viene siendo la vejiga llena, que eso nos va a dar, cuando el paciente llega con la vejiga llena, nos va a dar una diferencia entre 15 milímetros de mercurio. Otro error muy común dentro de lo que viene siendo la toma de presión puede ser una conversación con el paciente. Si nosotros tenemos una conversación con el paciente va a estar, por así decirlo, en un movimiento constante. Entonces esto también viene siendo algo que diferencia los milímetros de mercurio en un estado de, podría decirse, 15. Por último tendríamos lo que viene siendo el cruce de pierna del paciente. Si el paciente está con la pierna cruzada, no va a tener una presión adecuada, dando como diferencia 5 milímetros de mercurio. Dentro del tema de cómo podríamos evitar estos errores, tendríamos muchos que mencionar, pero yo solo les voy a mencionar 4 que podrían ser los más relevantes. En una toma de presión, para evitar este tipo de errores, el paciente siempre tiene que, cuando llega a la unidad de salud, tiene que esperar entre 5 a 8 minutos para tomarse la presión. Esto con el fin de que el paciente pueda relajarse y calmarse. Como segundo, pues tenemos que, no podemos cansar al paciente, no podemos decirle, digamos, cosas que puedan perjudicar el estado tranquilo de este paciente. Como tercero, y antes mencionado, los errores más comunes, pues no conversar abiertamente, no entablar una conversación demasiado larga con el paciente, porque esto perjudicaría propiamente dicho, su estabilidad. Y como para finalizar, tenemos que la presión se debería de tomar entre 1 a 2 veces. Esto con el fin de verificar la presión, valga la redundancia. La toma de presión. Bueno, primero que nada esto va a depender de muchos factores, ya sean los resultados que queremos buscar y también si hicimos una correcta toma de ellos. Claro que por alguna razón vamos a tener la duda. En este caso, digamos que no le preguntamos al paciente si ingirió algún alimento previo a la toma de presión o corrió y se notaba cansado. No tomamos esto en cuenta al momento de tomarle la presión, o por ejemplo en este caso asustamos de alguna u otra manera al paciente, o él se asustó de alguna u otra manera. Eso va a provocar un ligero cambio en lo que viene siendo los resultados de la toma de presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a esperar un tiempo de media hora entre lo que sí comió o estaba cansado o se asustó, para que se estabilice el paciente y de esa manera podamos tomar correctamente la presión. Ahora, claro, si estamos hablando de un seguimiento que se está haciendo generalmente, ya sea por una toma de presión durante 7 días seguidos, en este caso se van a tomar por los 2 brazos. Esa es otra manera en la que podemos verificar la toma de presión correcta ante dudas, tomando en cuenta de que en el caso del brazo derecho va a haber un ligero aumento en lo que viene siendo los milímetros de mercurio. Tenemos que tomar en cuenta de que la presión arterial es uno de los factores más importantes que vamos a tener en cuanto a los signos vitales, siendo este de vital importancia para diagnosticar hipertensión arterial o alguna enfermedad cardíaca o cardíaca pulmonar.
no se pueden determinar valores equívocos, no se pueden inventar valores porque eso puede perjudicarlo.